El informativo Huaympirray presenta la campaña La Guajira es tu casa, una alianza entre la Red de Comunicaciones Guayú Puchimajana, la Fuerza de Mujeres Guayú, UNICEF y esta emisora para contar historias, acontecimientos y hechos que hacen noticia desde el pensar y sentir guayú. Bienvenidos. Hamaya ni wai moyu tepichkana waremu apa tagana Huaympirray sukaikatu hani waya antin wachukwaya nama Huaympirray yo estoy hana waya chikutu permiso por protección temporal namoy hatkana wayo antes chikan chaya Venezuela hamos squad pas pura shiun hatuin hala ser shia wapura kasaka pura hatkan spushwa tu ha hekau paper ya punaya Nana no kinarihuna yarahan kan suru migración Colombia. Karalok takan namun hat narihuna otta wayu nohot kan amana de cedura colombianaka. Shian hat nakaralokske yaya Colombia stan himata yaya. Sustain wane cédula. Ashahunena hiya sunain tu seguro de salud. Ehis pura nayatain suka waraitena sulu puna mapaga Colombia muinka wane arihuna ni pihachi. Yo me llamo Lucía Fernández, yo vengo de Maracaibo, vengo a vacunar a mi hija ahorita, pero estoy pendiente para sacar el permiso de permanencia para ver si puedo trabajar aquí en Colombia, en una empresa, para buscar, un mejor vivir para mis hijos, porque en Venezuela no hay nada. Mi nombre es Aleika Paz, tengo 4 años viviendo en Maicao, en la ranchería Macho. Desde julio de 2021 me registré para poder obtener el permiso de permanencia. Mi cita fue en diciembre, en el cual yo asistí. Me tomaron mis fotos, mi huella, mi firma y me dieron un plazo de 3 meses, el cual estoy esperando. Y las razones por las cuales yo me saqué el permiso de permanencia es porque quiero tener un buen trabajo y poder beneficiarme acá, ya que soy venezolana, soy inmigrante, ya que mi país está pasando por una situación que todos conocemos y quiero buscar un buen vivir acá con mi familia, porque todos mis hermanos hicieron el mismo procedimiento que hice yo, mis padres, y para poder obtener beneficios. Mi nombre es Ana Navas y vengo de Ciudad Ojeda. Estoy residenciada ahorita acá en Maicao. Pues vine a obtener mi permiso temporal y ya lo tengo y vengo por mis beneficios de salud, porque en estos momentos estoy embarazada. En esta edición del informativo Huaympirray vamos a hablar sobre el permiso por protección temporal como un documento de identificación que se expedirá mediante la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una oportunidad sin precedentes para regularizar su estado migratorio y acceso a salud, empleo y educación. Para orientarte en el proceso de solicitud de tu PPT, tener la claridad sobre los documentos solicitados y conocer los requisitos que serán exigidos, hemos desarrollado un paso a paso con la ayuda de la página oficial de Migración Colombia, bajo la orientación de su director nacional, Juan Francisco Espinosa Palacios, y el jefe de oficina de comunicaciones, Juan Manuel Caicedo, que nos explica cuáles son los requisitos para aplicar el permiso por protección temporal. Esos requisitos incluyen el encontrarse, por supuesto, en territorio nacional, pero además ser titulares de los diferentes documentos que permitan la regularidad. Personas con el permiso especial de permanencia, personas con salvoconducto en el marco de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pero adicionalmente la tercera vía, y es aquellos que ingresen los 2 primeros años de vigencia del estatuto por un punto de control migratorio. Naka no hay que más que Migración Colombia para puchunto y permiso por protección temporal, ya que si hay a chimpiar allá Colombia.
o te mana tu wane carro también contra pep bunaka o wane carne apre caspul wayu ka ipi ucha Venezuela salvaconducto o tamaka punto shirahuna no holimana pasaporte purat shire una pura 31 de mayo es wane carro pruebas sumarias neri tumakaria chahare wane wayu kamana cédula colombiana sapo hatman de prueba semaria que cada te rajan chiwayukai antu shini so kashika tu ya shimaten ya Colombia muy hatnet ya chouhas dia ya pura puna haten por chuntra tendrá permiso por protección temporal monaca. ¿Dónde hago el preregistro virtual? Lo debes hacer directamente a la página web de Migración Colombia, que está disponible desde el 21 de mayo de 2021. www.migracioncolombia.gov.co. Allí ingresas, ahí hay un icono que dice visibles. Allí ingresa para poder realizar la solicitud del documento. 1. Realizar el registro a través de un aplicativo en la página web. Si no tiene aplicativo, no tiene celular, no sabe cómo hacerlo, no tiene internet, va a un punto visible en todo el territorio nacional y ahí nosotros le ayudamos a realizar ese registro único de migrantes venezolanos. ¿Quién debe hacer ese registro? Todos los venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional. Absolutamente todos los venezolanos. El registro único de migrantes venezolanos es obligatorio para todos los ciudadanos venezolanos. ¿Simplemente con el registro único de migrantes venezolanos ya está listo el tema? No. En esa misma etapa usted tiene que diligenciar una encuesta socioeconómica, es decir, queremos saber qué está haciendo, a qué se dedica, hace cuánto vive en Colombia, con quiénes vive, su nivel educativo. ¿Para qué? Para tener el insumo de trabajar políticas públicas basadas en la realidad migratoria que tenemos en el país. Una vez hayan completado esas dos partes que son obligatorias, es decir, la encuesta y el registro son obligatorios, usted va a poder agendar una cita para que se haga el proceso de enrolamiento o de registro biométrico. Ahí lo ven ustedes, dice agenda tu cita. ¿Cómo agendo mi cita? A través de los aplicativos que vamos a tener dispuestos en internet, o bien también van a poder llamar a algunos sitios que vamos a estar teniendo en su momento. Ustedes llaman y dicen, oiga, necesito sacar ya o hacer mi cita para el enrolamiento y nosotros les ayudamos con ese tema. Sencillo, 2 etapas. La tercera etapa, el registro biométrico. ¿Puedo hacer el registro biométrico sin haber hecho el registro único de migrantes venezolanos o sin haber contestado la encuesta? No, no va a poder. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Sencillo, cuando usted diligencia la encuesta socioeconómica y haga el registro único de migrantes venezolanos, le va a llegar una constancia a su correo electrónico de que ya hizo el proceso y eso va con un número. Ese número se lo van a pedir para poder agendar la cita. Entonces, si usted no tiene el número, se fregó, no puede agendar la cita. Si no tiene cita, no va a poder hacer el registro biométrico. Es decir, estamos buscando que este proceso sea lo más sencillo para todos. Después del biométrico, es decir, el biométrico es toma de huellas, de fotografías, firma. ¿Para qué? Para nosotros poder tener y poder expedirle un documento. Ese biométrico le va a dar un documento digital con el que usted ya va a decir, mire, ya esta es mi tercera etapa, o sea, ya esta es mi segunda etapa, ya tengo la constancia de registro, ahora tengo mi constancia biométrico y ahí ya pasa usted a la solicitud del permiso por protección temporal. Sencillo, son procedimientos, uno va encadenado al otro. Entonces, si usted se salta una parte del procedimiento, va a perder, no lo va a lograr. Y pues obviamente la invitación es a que cumpla cada una de las partes para poder tener con mayor certeza. Nayo Chana es por hayulo en tu registro de permanencia especial que hay a Colombia. Chauhala kane hamoy harut kan sulumo en tu puntos visibles que macaisay hachik hamani ha chik tra computador ka. Macay wane computador hamana kana internet man wane hachong wane hasip wane haruñ. Es por hamoy no registrada ya. Piquera sulumo en página Migración Colombia www.migracioncolombia.gov.co y a la cédula para atrás
nahuané visibles. Están de punto visible acá a registro de migrantes PPT. Y ahora erurastra a como herguane usuarios más análisis más correo electrónico correo que hayulo y parajana más por esa tía ayuda ya que es caman carralo taka cédula hayacua o estamos igual prueba sumaria señorita tu prueba sumaria es por la napo en Guanaguayú que caman en cédula colombiana te señorita carlo cachanos tayaka cédula colombiana tal te rajan Chihuahua que antes ya Venezuela muy caía allá 29 de octubre de 2019 ya canima oria himati wama allá firma shanetia nosotros wanekasaka purentia es por jamano entra permiso por protección temporal cajamo entra carralo cacho hayat damo na wayu macédula no ya putanche no wayu no raman cédula ya Colombia cacho hasta muy por atrás ya seguro que por ayu ira no muy Acha hiramata intrubo entre seguro que ent nuri arara awakuna hirensuli do wanulu hautka tanto wakuna nais mas ka entre pues etcétera PPT kanman wamanya to nekasa hamai he de permiso por protección temporal María Sal no tsawala internet so que tas de quiero lo instrubo internet suru he computadora o macaisale manchiha chiqui harut kasrubo intra puntos visibles manaka naya yara maiko su hospital sumayu hatka era capes de mercado ko era centro yara suanepi yarara ana shia ya uribia sutra ludoteca shipoje praska pecho sra intra epura tra hutkaten wayus na tu festivalka o tamsi chamanaure chaya riwacha waimas pushe shara chispadra praska puntos visibles susanai hayurrahanes necesitan halu ne kotti de kararo kariru chamuncha y no chouhai ahora han sumui wayu kawayu a checa hin sautia a kuhne a chique sumui tarijo la gra yuko spurresa hanai. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda visitar nuestras producciones en las redes sociales, el canal de SoundCloud Red Guayú y reproduzca nuevamente tu programa Wainpirray. En Facebook nos puede conseguir en Comunicaciones Guayú, en Instagram Red Guayú y en el canal de YouTube Red de Comunicaciones Guayú. Comenta, dale me gusta y comparte las producciones. Y para nosotros es muy importante que nos reporte tu sintonía por un mensaje de texto al 314-818-1215 o nos escribes un WhatsApp al 0412-075-6050. Pues ya vamos en WhatsApp, solo una 314-818-1215. O solo muy 0412-075-6050. El informativo Wainpirray es una producción de la red de comunicaciones Guayú Puchimahana. En la producción de Sailín Fernández y la conducción y dirección de quien les habla, Mermis Daniel Fernández. Será hasta la próxima. El informativo Wainpirray es una alianza entre comunicadores y medios indígenas para contar las luchas y los sueños de la gran nación Guayú.